Buenos días. Vamos a ver. Esta mañana he tenido una idea que os propongo. La idea se me ha venido cuando daba vueltas a cómo iba a presentar a Victoria Cirlot. Y de repente me he dado cuenta de que ¿quién puede presentar a una persona mejor que esa misma persona? Entonces he decidido que ya no voy a volver a presentar nunca a ninguna persona. Se supone que estos son cursos para el Nostete Ipsum, para llegar a conocerlos mejor, ¿no? Entonces, estoy seguro de que Victoria Cirlot, que es mujer ya avezada por estas trochas, se conoce a sí misma mucho mejor de lo que yo la conozco a ella. Entonces, ella es una persona mucho más idónea, mucho más indicada que yo para poder presentarse. Así que la voy a invitar a que se autopresente. Y eso sería absolutamente para cualquier otra persona a la que yo en teoría tuviera que presentar. Tengo que decir también que, claro, yo he sido presentado, he presentado muchas veces, pero he sido presentado pues, más veces todavía. Y la verdad es que, al menos en mi caso, siempre hay algún pero que poner a lo que está diciendo la persona con la mejor voluntad del mundo y tal y cual. Y entonces hay cosas que te persiguen, muletillas de estas que te persiguen que son fatales. A mí me persiguen 3 muletillas y las 3 me irritan sobremanera. Una, crítico literario. Yo detesto a los críticos literarios. Yo soy lo contrario de un crítico literario. Yo soy un escritor. Escritores y críticos literarios están en guerra de clases, en lucha de clases. O sea, llamar a un escritor crítico literario es como llamar a un pájaro cazador. Es un sinsentido. Entonces eso me molesta mucho. No soy crítico literario, jamás he hecho crítica literaria y jamás la haré. Soy lector y escritor. Punto. Primera cosa que me molesta. Segunda cosa, la coletilla que me persigue eternamente. Polémico escritor. Como esto te dicen, infatigable viajero. Bueno, pues polémico escritor. Yo no soy nada polémico, palabra de honor. Y la coletilla de polémico escritor lleva aparejada la de provocador. Esa ya me exaspera. Un provocador es un impostor. Un provocador es una persona que modifica su propio discurso para inducir una determinada reacción en el interlocutor, con lo cual es un falsario. Entonces, como decía muy bien Ramón Gaya, el gran pintor, decía, al que también le ponían la coletilla de provocador, decía, no, yo no soy provocador, tengo ideas provocadoras, que es cosa bien distinta, efectivamente. Bueno, pues para evitar que Victoria Cirlot o cualquier otra pueda poner estos peros en lo que yo diga de ella, ella misma se va a presentar. Pero sigo un poquito con esta idea que tenía esta mañana, porque claro, en definitiva también estos cursos, si buscan el Nostete Ipsum, lo que buscan es que seamos libres. Y no somos libres porque por las famosas ideas recibidas. Lo que Flaubert, en su diccionario de ideas recibidas, llamaba eso, ideas recibidas que son los tópicos. Estamos todos sometidos a una constante lluvia de tópicos, todos. Incluso los que nos creemos más extravagantes, más originales, más excéntricos que nadie, también estamos continuamente transitando de tópico en tópico sin darnos cuenta. Entonces, yo con cada sesión de este curso, yo por las mañanas voy a proponer, bueno, que reflexionáis sobre ello y si al lugar pueda en el coloquio discutirse sobre el asunto, voy a proponer una idea recibida, para que la analicéis, para que veáis si esa idea recibida, si ese tópico realmente responde a verdad o no. Hay tópicos que son ciertos, que duda cabe. Hay otros tópicos que no son ciertos en absoluto y que lo único que hacen es entorpecer, acogotar nuestra libertad y entorpecer nuestro camino. Entonces yo cada mañana os voy a proponer un tópico en mi pregunta, que por supuesto que será siempre pregunta con malicia, pero no está implícita la respuesta. El hecho de que yo haga esa pregunta no implica que esté intentando dirigir vuestra respuesta. No. Simplemente es una pregunta que se refiere a un tópico. Es eso que la escuela de Frankfurt llamaba el discurso de valores dominantes. Lo que tiene que hacer un hombre libre, lo que tiene que hacer un transgresor, lo que tiene que hacer un buscador espiritual, es no someterse nunca al discurso de valores dominantes. Cuando después de analizar, calificarlo, su propio discurso coincide con el discurso de valores dominantes o con alguna de las partes del discurso de valores dominantes, está muy bien, pero entonces ya es también suyo y no es de los demás. Tenemos un ejemplo clarísimo de esto que es el niño. ¿Por qué los niños transmiten esa gozosa, extraordinaria, plenaria sensación de libertad? Porque no tienen ideas recibidas. Porque todo es nuevo para ellos, porque cualquier cosa a la que se enfrenten, ya sea un ordenador, ya sea Victoria Cirlot, ya sea un vaso de agua, ya sea un gato que da luz, para un niño es nuevo, lo está contemplando con una pureza virginal. Cualquier impresión que ese niño reciba de eso es solo suya, no es de nadie. Luego poco a poco ya lo llevarán al cole y empezarán a sumergirlo en esta lluvia de tópicos, de ideas recibidas. Hemos tenido ayer otro ejemplo maravilloso, que es el de la gatita que ha dado a luz. O sea, que es maravilloso, una gatita que da a luz en el relato de otra persona, y la otra persona no se da cuenta de que está dando a luz.
qué maravillosa naturalidad, qué maravillosa espontaneidad, qué maravilloso sosiego de alma y qué maravillosa libertad, en definitiva, ¿no? Bueno, pues paso ya la palabra a Victoria, pero antes os propongo la idea recibida de hoy para que reflexionéis. ¿Es la democracia el menos malo de los sistemas políticos? Muy bien, muy bien. Hola a todos, buenos días. Yo soy profesora, no tengo nada más que decir. Y lo que sí quiero comentaros es lo que he estado pensando acerca del Grial estos 2 últimos años, en donde he elaborado un libro que saldrá antes de Navidad, que se llama Grial, Poética y Mito, y donde yo me pregunté, porque en realidad es un libro de aquellos que uno hace para estudiar, que para mí es el objetivo fundamental de escribir un libro. Y yo quería saber qué fue el Grial para un hombre del siglo XII, del siglo XIII, y quería reconstruir todo ese mundo. Entonces lo que yo os voy a tratar de contar esta mañana es algo que responde a la pregunta concreta de qué era el Grial para aquellos que construyeron esos relatos en torno al Grial y para los que los recibieron en esta época, que es eso, los siglos XII y XIII. Porque el concepto Grial, nosotros podemos hablar de copa, podemos hablar de escudilla, podemos hablar de receptáculo, podemos hablar de lo que queramos casi, pero de Grial hasta el año 1181 no podemos hablar, porque el primero que habló de Grial fue este que tenéis aquí en un manuscrito, un pedacito de un manuscrito. Era un escritor que vivía en Francia, en la zona de la Champaña, que se llamaba Chrétien de Troyes, y que fue el primero que escribió, el primero que introdujo el término graus en francés antiguo, Graal, porque el francés antiguo tiene 2 casos, todavía mantiene los casos, nominativo y acusativo. Graal en caso acusativo, fue el primero que lo introdujo en eso que se llama una novela artúrica, y una novela artúrica que creó una inmensa expectación entre el público de la época, hasta el punto que él, que deja inacabada su novela, eso, y además el gran enigma que introdujo Chrétien de Troyes en torno a eso que él llamó Grial, fue lo que hizo que los escritores posteriores continuaran escribiendo sobre el Grial, buscando, desencadenó una escritura absolutamente febril en torno a ese nuevo tema, sobre el cual, como os digo, se siguió escribiendo, al menos durante 50 años, que fue el periodo en donde realmente se construye lo que podemos llamar el mito del Grial. Fue, como os digo, una época de intensa imaginación sobre este término, porque es un hecho de escritura, por eso hablo de término, y sobre esta idea de lo que es el Grial y de lo que significa buscar el Grial. Bueno, esto en definitiva es lo que yo os quería presentar, tanto desde el punto de vista de la escritura, como también desde la perspectiva de la imagen, porque estos textos fueron copiados en manuscritos que fueron ilustrados. En la Edad Media el texto no está solo, sino que la unidad se consigue a través de imagen y texto, no solo del texto solo, sino de la imagen. Entonces ahí es muy interesante toda la imaginación que se vuelca en torno a ver cómo se representa el Grial, en caso de que se pueda representar, porque como ya veréis también aparece algo muy interesante, que es la irrepresentabilidad del Grial, el hecho de que el Grial no se puede representar. Bueno, entonces ya veremos como junto a ciborios, cálices y escudillas, de pronto hay un vacío importante en la plástica, en las artes visuales de la Edad Media, en donde uno lee, y aquí está el Santo Grial, y resulta que no hay nada, ya lo veréis. Bueno, todo esto es lo que yo pretendo explicaros, comentar con vosotros esta mañana, y sobre todo, todo ello dirigido hacia, en efecto, como en esta época, en estos 50 años de imaginación, de reflexión, de trabajo sobre el mito, finalmente resulta que se llegó a la conclusión de que el Grial es un objeto visionario. Ya veremos lo que quiere decir eso, ya veremos cuál es esa experiencia visionaria, etcétera, etcétera. Bueno, comencemos entonces
por el principio, con este prólogo de Chrétien de Troyes, en donde ya se manifiesta como este escritor estaba convencido de que lo que él estaba escribiendo iba a durar mucho. Tenía toda la razón, fue realmente profético Chrétien de Troyes cuando dice: Chrétien siembra y echa la semilla de una novela que empieza, y la siembra en lugar tan bueno que no puede quedar sin gran provecho, pues lo hace para el mayor prohombre que existe en el imperio de Roma. Entonces, esta idea de Chrétien seme et fait semence d'uns romans qu'il en commence, o sea, esta idea de sembrar el román, que es muy bonita, la metáfora de la escritura como una siembra, en efecto, dio en el clavo Chrétien, porque lo que vino después fue, bueno, hasta ahora que estamos aquí reunidos en Castilfrío, hablando del Grial, gracias a Chrétien de Troyes, porque si no hablaríamos de otra cosa, hablaríamos de la copa, de la que nos hablaba ayer Antonio, pero no del Grial. Del Grial hablamos gracias a Chrétien de Troyes. ¿Por qué el Grial? Cuando Chrétien dice ese prohombre, que lo escribo para ese prohombre, que no ha existido otro mejor en toda la cristiandad, se refiere a este que veis aquí, es Felipe de Flandes. Felipe de Flandes era uno de los hombres más importantes en Francia en la segunda mitad del siglo XII, más importante casi que el rey Capeto. Será el tutor del nuevo rey, el gran Felipe Augusto, el que va a reunir las dos Francias de las que hablaban los trovadores, el gran reino, el reino de Francia, el Royaume, que finalmente unifica el rey santo, Luis. Pero este Felipe de Flandes es el que acoge a Chrétien de Troyes en su casa, le paga para que escriba, porque toda obra medieval es una obra de encargo, le paga para que escriba y le paga para que escriba sobre el Grial. Y encima le da un libro, que no sabemos cuál debía ser ese libro, que Chrétien utiliza quizá como fuente, a partir de la cual él elabora lo que él sabe hacer, que es una novela artúrica. Esas novelas que empiezan un buen día en la corte del rey Arturo, de donde sale un caballero a la aventura, se mete en el bosque, le pasa de todas al tal caballero, y eso es lo que Chrétien había construido, había inventado la forma artúrica, que es el origen de la novela moderna. Y de pronto esa novela artúrica, que estaba plagada de misterio, de maravilla, totalmente reconstructora de los mitos celtas, de pronto Chrétien da lo que se ha llamado un brusco viraje e introduce de lleno el plano religioso. ¿Hasta qué punto? Bueno, ya veremos. Pero la cuestión es que empieza ya en Chrétien, dentro de este marco, esta novela que le dedica a Felipe de Flandes. Felipe, como os digo, uno de los hombres más importantes de Francia en esa época. Flandes es una región muy próspera, comercio de las telas, tienen mucho dinero, pagan muy bien. Felipe de Flandes paga muy bien, como decía Pla, que esto que lo paga, pues lo pagó Felipe de Flandes. El Grial lo pagó Felipe de Flandes. Gracias a Felipe tenemos el Grial. Felipe de Flandes, ¿quién era finalmente? Conde de Flandes, pero sobre todo uno que iba a las cruzadas. Felipe de Flandes muere en el año 1191 en el asedio de Acre. Su padre, Thierry de Alsacia, había ido 4 veces, nada más y nada menos que en el tremendo siglo XII, se había ido 4 veces a Tierra Santa, y una de ellas había vuelto con una botellita de sangre, de la sangre de Cristo. Y en Brujas hizo construir una capilla para la sangre de Cristo. Como luego el rey santo San Luis hace construir la Sainte-Chapelle, para todas las reliquias que le ha comprado de Constantinopla, que le han costado un ojo en la cara y que las quiere guardar y enseñar el día de Viernes Santo. Naturalmente es cuando el rey santo en la Sainte-Chapelle muestra todas las reliquias. Bueno, pues Thierry de Alsacia, el padre de Felipe, ya se viene con la botellita, con la sangre de Cristo. En Brujas realmente se arma una importante para la mostración de la reliquia, en la idea cristiana y pagana, por supuesto, en esa síntesis tremenda que tiene lugar entre el paganismo y el cristianismo en la Europa medieval, según la cual el objeto irradia una potencia tremenda, es un objeto curativo fundamentalmente, terapéutico. Los que ven la sangre son los que son curados. La idea de la curación a través de la visión de la sangre y de que te unten la sangre está muy presente y la recogen las novelas medievales, es una idea muy propia. Bueno, esto solo os lo digo para que de entrada comprendáis qué ambiente debía ser el de Felipe de Flandes. Pues desde luego el ambiente de cruzada, que es un ambiente que no abandona en ningún momento
a toda la creación del Grial en esos 50 años de los que os acabo de hablar. Porque los que pagan las novelas del Grial, cuando conocemos el nombre, resulta ser que todos han tenido una relación con las cruzadas. Gautier de Montbéliard, Jean de Nesle, Jean de Flandes, todos los nombres que nosotros conocemos, es gente que ha estado muy implicada en la cruzada. Hasta tal punto que en efecto nosotros podemos decir que la circunstancia sociológica de la construcción del mito del Grial es la cruzada. Ahora bien, ¿cómo tenemos que entender esa relación con la cruzada? Os menciono un estudio estupendo de una señora que se llama Helen Adolf, que publicó un libro extraordinario en 1960 que se llama Vicio Pacis, en donde ella trató de establecer esta relación entre el Grial y la cruzada. Yo en mi libro he retomado la tesis de la Adolf, porque si bien no estoy de acuerdo en muchos, en el carácter profundamente sistemático que ella ofrece a esta relación, y a mí me parece que es una cuestión mucho más ambigua y menos sistemática de lo que plantea la Adolf, en principio su tesis me parece absolutamente pertinente. La idea, en efecto, de que toda la imaginación sobre el Grial tiene que ver con las cruzadas y sobre todo tiene que ver con un acontecimiento histórico de radical importancia, que fue la pérdida de Jerusalén en los Cuernos de Hattin en 1187. Cuando Jerusalén se pierde, cuando los cruzados luchan contra Saladino y pierden Jerusalén en los Cuernos de Hattin, no la volverá, el occidente europeo nunca más volverá a recuperar Jerusalén. Esto es una noticia que tambalea al occidente europeo, la pérdida de Jerusalén. 1187, es cierto que Chrétien con toda probabilidad escribió Les Contes del Gran antes, 1181. La Adolf lo entiende, aquí vemos a Chrétien, la Adolf lo entiende como una warning, es decir, como una advertencia, ojo, Les Contes del Graal lo que está planteando, ojo que vamos a perder Jerusalén. Y Robert de Boron, que es uno de esos grandes escritores que siguen a Chrétien de Troyes, según la Adolf es el consuelo, todo lo que escribe Robert de Boron es el consuelo sobre la pérdida de Jerusalén. Bueno, yo lo planteo algo diferente. A mí me parece que Chrétien ya sospechaba la pérdida de Jerusalén, por supuesto en Europa se sabía que Jerusalén se iba a perder, pero justamente lo que está planteando Chrétien es la pérdida del objeto material, la podemos sustituir por una idea. En lugar de irnos a Tierra Santa a buscar el Santo Sepulcro, eso que Hegel entendió como un fetichismo desmesurado y además abocado al fracaso, lo cual era cierto, como se ha visto históricamente, Chrétien pensó algo sustitutivo genial. En lugar de irnos a Jerusalén a buscar el Santo Sepulcro, vamos a buscar el Grial. Bueno, ¿qué es eso? Eso es lo que trataré de explicaros aquí, ¿no? Pero es bonita la alternativa, sobre todo porque a mí me interesa fundamentalmente esa relación entre lo que es la pérdida y lo que genera la pérdida. Recordaba el filósofo alemán Peter Sloterdijk, en uno de sus últimos libros, Has de cambiar tu vida, recordaba cómo la filosofía griega surge, y eso tiene que ver con tu pregunta, surge del final de la polis griega. Cuando se hunde la polis, sale la filosofía griega. También podemos aludir al saqueo de Roma, la pérdida de Roma, claro, la ciudad de Dios de San Agustín. O sea, la respuesta a la pérdida, desde un punto de vista histórico, es de una riqueza extraordinaria. Y a mí me fascina la idea de que eso, ¿no? De que la pérdida de Jerusalén pudo generar esa gran aventura literaria e imaginativa que fue eso, la quête, lo que ellos llamaban la quête del Saint Graal. Esa Jerusalén que aquí veis representada por un cruzado, seguro que este mapa lo hizo un cruzado a mediados del siglo XII porque es muy precisa, es una imagen que tiene poco que ver con lo que es la imagen de la Jerusalén celeste, aunque sin duda los cruzados identificarían la Jerusalén terrestre con la celeste. Pero aquí, como hay indicaciones muy concretas, como por ejemplo en las inscripciones dice por aquí entraron los franceses, ¿no? Y luego además está identificando cada uno de los monumentos fundamentales de la Jerusalén,
pues bueno, este mapa se considera como un mapa muy literal frente en cambio a ese maravilloso descenso de la Jerusalén celestial que aparece en este manuscrito del siglo XIII, tal y como le enseña el ángel a Juan de Patmos. Bueno, es frente a esa Jerusalén celeste, frente a esa Jerusalén terrestre o celeste, el grial. ¿Cómo lo imaginó Chrétien de Troyes? ¿Cómo imaginó Chrétien esa quête del Graal? Ya os decía que en principio es la novela artúrica, la forma en la que se va a introducir esa búsqueda del grial. Chrétien imagina a un joven que vive en lo que él llama la gaste forest solitaire, la gasta floresta solitaria, con su madre, alejado totalmente del mundo caballeresco, del cual él no sabe absolutamente nada, y un buen día, cuando sale de casa de su madre, muy inocente con sus 3 jabalinas, de pronto se encuentra con un espectáculo que le va a fascinar. Lo primero que hace es oír mucho ruido del bosque, y se asusta y piensa que son demonios y diablos, pero cuando el bosque le deja ver abiertamente lo que hasta ese momento había ocultado, se queda absolutamente conmocionado por el color de las armas, por el brillo de las armas, por la belleza infinita que él ve en eso, y eso no es sino la caballería. Lo que tenéis en esta miniatura, que se ve mal debido al estado de conservación de la caballería, aquí tenéis a Perceval arrodillado ante lo que a él le parece realmente una aparición luminosa, que es como los árboles, el bosque, dejan de pronto ver a lo que a él le parece algo maravilloso. Se queda completamente trastocado y solo hace que preguntarle al caballero que ve: ¿tú eres un ángel? Y el otro dice: no, hombre, no, que voy a ser yo un ángel, yo soy un caballero. Y el otro dice: bueno, ¿y eso qué es? Dice: pues mira, un caballero, pues ya lo ves. Dice: ¿pero qué, y eso qué llevas? Y entonces le va preguntando cada cosa que lleva, por lo que es, porque él no lo sabe. Y cuando el otro deja de explicarle qué es cada cosa, que si la lanza, que si la espada, que si la loriga, que si todo, el escudo, todo, cada una de las piezas que componen su imagen, dice: ¿y tú naciste así? Le pregunta a Perceval. Y el otro dice: hombre, no, ¿cómo voy a nacer así? La pregunta es muy irónica por parte de Chrétien. Claro, nació dentro del seno de la caballería. Pero dice: no, las armas me las dio el rey Arturo. Claro, a partir de ese momento, este joven lo único que quiere es ir a la corte del rey Arturo para que le dé las armas. Es lo único que le interesa. Entonces vuelve a casa de su madre y le dice: mira, yo me voy ahora mismo a la corte del rey Arturo a buscar armas. Y aquí vemos la escena de Perceval despidiéndose de la madre, y aquí en el registro inferior la madre caída junto al puente, del dolor que tiene cuando el joven hijo se marcha, porque ha conocido lo que ella pretendía que quedara oculto. Previamente le ha explicado la trágica historia de su familia. Y aquí Chrétien construye una imagen muy cruenta de la caballería, no se ahorra nada. El aspecto terrible de la caballería está en toda su crudeza. Le habla de la caballería, la madre, es bonito porque lo hace entre fascinación y horror. Le dice: mira, aquí los mejores caballeros, los de nuestra familia, no hace falta que te vayas a ningún lado, porque yo vengo de un gran linaje caballeresco, tu padre venía de un gran linaje caballeresco. Ahora bien, a tu padre lo asesinaron, primero lo hirieron, quedó tullido, nos vinimos aquí, alejados del mundo. Después, cuando tus hermanos decidieron marcharse porque querían ser investidos caballeros, a los 2 los mataron. A uno le reventó los ojos un cuervo, de modo además que quedó hasta desfigurado. Es decir, Chrétien traza una imagen terrible de la caballería, que es la que debía haber, ¿no? O sea, la violencia, la crueldad, todo esto queda perfectamente reflejado, y es en principio de aquello de lo que la madre quería proteger al último hijo, al último que le queda, pero que sin embargo no ha podido hacer nada para que este joven no quede fascinado por esa ostentación caballeresca. Total, que el joven se va a la corte del rey Arturo. Esta es una miniatura que se hizo a imagen de la otra. Aquí lo vemos llegando a la corte del rey Arturo. Este es un manuscrito, aquí veis al rey Arturo. Este es un manuscrito, como veis, una miniatura muy arcaica, a finales del 13. No tenemos ningún manuscrito coetáneo a Chrétien de Troyes, todos son posteriores. Se copiaron los romances, los manuscritos posteriores, que se ilustraron. Aquí veis la llegada del joven rey Arturo
Este es un manuscrito mucho más perfecto en lo que respecta a la elaboración. Aquí lo veis llegando con sus 3 jabalinas y vestido de necio, de galés, de hombre salvaje, frente a lo que es la imagen cortesana, aquí todos mirándole, absolutamente sorprendidos. ¿Quién será este que llega? Fijaros en la gestualidad del rey Arturo y de los que acompañan al rey en la mesa. El joven, cuando llega, le dice: mira, lo que quiero son las armas de ese que estaba fuera, porque él está fascinado por el rojo, le gusta el rojo a Perceval. Y el caballero que está fuera de la corte de Arturo es un caballero bermejo, y le dice: yo quiero las armas de ese, que justamente es el que acaba de desafiar a toda la corte, y nadie ha sido capaz de decirle nada. Y además ese caballero ha sido un grosero, porque ha derramado toda una copa en el vestido de la reina Ginebra, y se ha marchado de la corte con la copa. Claro, cuando el otro llega y dice que lo único que quiere son las armas del caballero bermejo, todos le miran como diciendo: este pobre desgraciado que viene aquí como un galés, como un salvaje, ¿cómo le va a quitar las armas a ese? ¿No? Que no nos hemos atrevido a nadie. Y entonces ahí aparece Queu, el senescal, un personaje prototípico, muy bien trabajado por Cretien, que es un orgulloso, un jactancioso, un pesado, que siempre está, le dice: pues mira, ves tú y pídeselas. Y el pobre se lo cree, se marcha, y en efecto, al caballero bermejo se lo liquida en un momento. Cuando llega delante de él, le dice: oye, dame las armas que llevas. El otro le dice: pero tú estás loco. Y con la contera de la lanza le da un golpe. Y el otro coge y le lanza el venablo, le atraviesa el ojo y lo derriba muerto del caballo. Aquí no es un venablo, fijaros que es una lanza. A veces los textos son poco fieles con respecto al original textual, ¿no? Lo derriba con le hiere, le está hiriendo con la lanza. Es igual. Lo más bonito de todo, fijaros como aquí está representada la copa que se ha llevado el caballero bermejo de la corte del rey Arturo. Naturalmente, esto ya es una prefiguración del grial. La copa terrestre central, y luego la copa, o ya veremos lo que es el grial, pero de algún modo aquí, dentro de la ilustración, ya hay una prefiguración de lo que será el grial. Aquí vemos a Ionek, que vuelve a la corte de Arturo trayendo la copa, diciendo: no, no, si se lo ha matado al caballero bermejo, y aquí me ha dicho que restituya la copa que se había llevado el caballero bermejo. Y la doncella, que nunca había sonreído y por vez primera cuando ve a Perceval sonrió y le dijo: tú serás la flor de la caballería, y todos se quedan pasmados como diciendo: ¿esta qué dices? Este es un desgraciado. En efecto, la doncella tenía razón, ese va a ser el gran héroe del grial a pesar de todo. Bueno, ya vemos a Perceval realizando ese camino que dentro de la novela artúrica podemos entender como un auténtico camino de iniciación y transformación. Ese que no sabía nada de lo que era la caballería ahora ya tiene las armas, pero no basta solo con tener las armas, hay que saber manejar caballerescamente las armas. Llega al castillo de Gorlemance de Gort, que será su maestro en armas, el que le enseña a manejar las armas y, como veis en la miniatura, el que le arme caballero. Y este es uno de los primeros textos de la Europa occidental donde encontramos descrita una investidura caballeresca, es decir, un acto ceremonial en donde al novel se le entregan ceremonialmente las armas. Lo tenemos aquí representado y también aquí en el manuscrito de Montpellier. Perceval ya es caballero. Ahora se marcha, el maestro le dice: oye, quédate un tiempo, y dice: no, no, me voy. ¿Me voy por qué? Dice: porque me acuerdo de mi madre que se cayó junto al puente y no sé lo que le ha ocurrido. Tiene la imagen de la madre caída junto al puente, y esta imagen, ahora que ya tiene las armas y ahora que ya es caballero, es una imagen que le acucia, le persigue y que él considera que tiene que volver para ver qué ha ocurrido con su madre. En este camino de retorno a casa de la madre se encuentra con el castillo del Repey, es decir, se encuentra con la mujer. Y es así como comienza a realizarse todo lo que en la época se concibe como la construcción caballeresca, que no consiste solo en el buen manejo de las armas, ni en haber entrado en la casta caballeresca, sino también en la capacidad de relación con la mujer. Esto es lo que se llamará en esta época la cortesía. No se trata de violar a las mujeres, sino que se trata de acercarse, de saber manejar a una mujer, de aproximarse a una mujer, de tratarla, en definitiva, de amarla, dentro de esa gran intención que es
sin duda una invención medieval, que es el amor. Y aquí vemos a Blanchefleur acudiendo a la cama de Perceval, Perceval horrorizado porque le llega una mujer a medianoche, casi desvestida, aunque aquí no se ve, pero el texto dice que va solo con una camisa, y como le dice: ayúdame porque mi tierra está en peligro, tengo un gran enemigo que quiere apoderarse de mis tierras y casarse conmigo, yo no quiero de modo alguno. Y ahí tenemos a un Perceval que va a defender a la doncella y a las tierras. Naturalmente Perceval saldrá victorioso del asunto, y cuando Blanchefleur se mete en la cama con él, por supuesto, en esta misma noche, todos los críticos siempre dicen: ¿qué pasó? No lo sabemos, porque Chrétien no nos lo dice, y Chrétien es muy claro, siempre dice: y aquí no os voy a contar más porque esto ya no se puede describir. Bueno, pues aquí no dice nada, solo dice que se abrazaron, que se besaron, no dice más. Y luego tenemos a un Perceval que le dice a Blanchefleur, le dice: mira, yo me tengo que marchar porque tengo que volver a casa de mi madre. Y volviendo a casa de la madre es cuando se va a encontrar con la aventura de su vida. La aventura que le dará nombre, la aventura que le va a conceder identidad, la aventura del río. Perceval va cabalgando por el bosque, se encuentra un río, no puede atravesarlo. Él está convencido que si atravesara el río ya estaría en la casa de su madre, pero entonces se encuentra una barca con unos pescadores. Y entonces les pregunta: ¿por dónde puedo atravesar este río? Y el pescador le dice: mira, no lo puedes atravesar. Como es de noche, si quieres yo te albergo en mi castillo. Sube toda esa montaña y cuando estés arriba verás mi castillo. Perceval sube toda la montaña y cuando está arriba no ve nada. Y dice: ¿qué he venido a buscar aquí? Novedades y tonterías. Y se enfada. Es un joven muy agreste, es muy joven Perceval, muy maduro, muy testarudo. Y de pronto, dice el texto, allí donde no había nada, de pronto aparece el castillo del río. O sea que es bonito, ¿no? Es realmente una aparición. Parú, dice el texto del río. Se va hacia allá y todo le espera. El castillo está abierto para él, como en un cuento de hadas. Todos están esperando a que llegue él. Llegan unos donceles, le colocan un manto de púrpura, se ocupan de su caballo, lo introducen en una sala, se mete en una sala maravillosamente iluminada, se encuentra aquel que estaba pescando hace un rato, se lo encuentra en un lecho y le dice: perdona, no me levanto, pero es que no me puedo mover, estoy tullido. Es el rey tullido o el rey pescador, como se le llamará en la leyenda. Siéntate a mi lado. Entonces él se sienta a su lado y entonces de pronto aparece una doncella que lleva una espada, como comentábamos ayer, ¿no? Da igual, lo comentamos en la cena me parece, da igual que sea un sepulcro o que sea la zapatilla de la Cenicienta o una espada que se adecue bien al puño de Perceval. Le ofrecen esa espada y como se asentaba muy bien a su mano, le dice el rey, el señor del castillo: es para ti, esta espada te pertenece. Es una espada extraordinaria, la ha forjado un herrero y esta espada no se puede romper. Y el día que se rompa, y eso luego será un motivo muy importante dentro de todo el mito griálico, el día que se rompa, solo el herrero que la forjó podrá volverla a recomponer. Eso es un mito, el de la espada rota, que tenemos en el mito de Sigfrido y sobre todo también en el mito griálico, el tema de la espada rota. Bueno, fijaros en esta miniatura, qué bonita. Es una miniatura de principios del siglo XIV, donde el centro de la miniatura está ocupada por el castillo del Grial. Y como el miniaturista ha entendido, lo ha resuelto a su manera la escena, pero ha entendido que para entrar en el castillo del Grial uno tiene que recibir una espada que se adecue bien a su puño, con lo cual se manifiesta muy claramente que esa recepción de la espada y esa adecuación de la espada a la mano del héroe es la prueba de que él era el esperado en el castillo del Grial. Bueno, y entonces ahí que se sientan, él ya tiene su espada y en ese momento es cuando aparece el cortejo. Es un momento interesante porque la novela está acogiendo el ritual. Esa relación entre novela y rito es fundamental. Lo sabemos por el Asno de Oro, es también un ejemplo extraordinario de lo que significa ese momento en que el ejercicio novelesco se apodera del ritual y el relato se convierte en el mito que
narra el rito. Pero ahora lo que vamos a ver es un rito. Entonces ellos están ahí sentados en la mesa y entonces ven cómo aparece un doncel que lleva una lanza de cuya punta de hierro blanco salía una gota de sangre roja. Y es muy bonito los actos y los pareados de Chrétien. Chrétien escribe en verso, en donde esa gota de sangre roja vermelle, que es como acaba el verso, rima con merveille, con la maravilla. Y el joven se queda absolutamente extasiado viendo la lanza sangrante. Y ¡qué maravilla! Y él habría preguntado, pero no se atreve a preguntar porque le parece muy villano. Porque como él se ha pasado la vida preguntando y Gordemans de Gord le dijo: oye, no preguntes tanto que no queda nada cortés. Recordad la primera escena en donde dale que te pego, oye, ¿para qué sirve esto? ¿Y qué es un arnés? ¿Y qué es una lanza? Y todo el rato así. Y como Gordemans ya ha visto que está todo el rato preguntándolo todo como un niño pequeño, le ha dicho: no preguntes tanto. Pero él no sabe esa mesura, le cuesta mucho, y entonces se calla. Como dice el narrador, se calla demasiado. Es decir, es el momento en que el héroe no encuentra ese punto medio, la mezzotex, tan importante. El punto medio, pues no, se calla demasiado. Ve la lanza que sangra, le parece una maravilla, pero no pregunta nada. Después aparecen unas doncellas con unos candelabros, y ahora sí que os lo quiero leer el pasaje. Una doncella hermosa, gentil y bien ataviada, que venía con los pajes, sostenía entre sus dos manos un grial. El texto de Chrétien empieza: un graal entre ses deus mains tenoit la da Moiselle. Es interesante el artículo indeterminado. Un grial. Cualquier cosa. Un grial. Un grial. Y en efecto, todos los estudios documentan la existencia de la palabra grial, pero hasta Chrétien de Troyes, grial hace alusión a un utensilio de vajilla. Normal y corriente. En poemas épicos, en algún poema épico aparece el concepto grial, pero en ese sentido cotidiano totalmente. Como también en testamentos, justamente en Cataluña, Ermengarda, en el testamento 1024 de Ermengarda aparece el concepto en latín, gradalis. Está claro que graal francés viene del latín gradalis, parece, grazal en provenzal. Bueno, pues aquí lo primero que tendríamos sería un grial. O sea, un plato, fijaros, desde ese punto de vista, licón desde el Graal sería el cuento del plato. Pero ahora, fijaros cómo transforma Chrétien en 20 versos, convierte ese objeto de uso totalmente cotidiano en un objeto maravilloso. Al menos maravilloso. Dice: cuando allí hubo entrado con el grial que llevaba, se hizo una claridad tan grande que las candelas perdieron su brillo, como les ocurre a las estrellas cuando sale el sol o la luna. La luz, que es el gran tema del siglo XII. Lo decía Suger de Saint-Denis, siguiendo a Dionisio Areopagita, el gran creador de la nueva estética, la estética del gótico, que busca adecuar la estética del gótico a la teología de la luz. La idea de que Dios es luz es aquello que, según Suger, tiene que ser encarnado en la arquitectura. Dejémonos ya de las tinieblas de la iglesia románica, abramos los muros, y al abrir los muros situemos las vidrieras que permitan la entrada de la luz. Y sobre todo, detengámonos bien en todos los objetos litúrgicos, que tienen que ser de oro puro, porque tienen que brillar, tienen que ser resplandecientes, como las puertas que idea Suger, el abad, para la iglesia de Saint-Denis, de oro. ¿Por qué? Per visibilia ad invisibilia, según la idea propiamente platónica que impera en el siglo XII. A través de lo visible llegaremos a lo invisible, que es el fundamento del símbolo, ese carácter mediador que nos conduce de lo visible a lo invisible. Y eso es lo único que realmente justifica el gasto, la suntuosidad, porque no es por el oro, no os detengáis en el oro, este oro os tiene que llevar al otro oro, decía Suger. Bueno, pues fijaros cómo esta escena construida por Chrétien de Troyes se adecua perfectamente a esa nueva idea en donde nosotros veremos cristalizar la gran estética del gótico.
Y fijaros como también es una escena hasta cierto punto cósmica. El sol, la luna, las estrellas son como el grial, que hace desaparecer la luz de las candelas. Y aquí se ha hablado, y se ha hablado muy bien, de que hay un conflicto de luces. Y es bonito la idea de la luz, ¿no? La luz de las candelas que queda apagada por la luz del grial, la luz de las candelas, la luz de la razón, dentro de la gran discusión teológica del siglo XII, dentro de la nueva filosofía del siglo XII, la de Pedro Abelardo y compañía, frente a la metafísica, la luz del grial, la luz de la revelación, de la iluminación. Hay un conflicto de luces, y se ha hablado de que Chrétien aquí está construyendo una alegoría cultural, ese enfrentamiento entre dos posturas muy claramente enfrentadas en el siglo XII, que serían lo que podríamos llamar el racionalismo y la metafísica. Bueno, en cualquier caso, estamos ante la transformación de ese plato en un objeto al menos, como os decía, maravilloso. Recupera ahora Chrétien, dice, después de esta vino otra que llevaba un plato de plata, y parece que ya ha pasado el grial. Pues no, no ha pasado. Chrétien lo recupera. El grial, ligraos, ahora en caso nominativo, que iba delante, era de fino oro puro. En el grial había piedras preciosas de diferentes clases, de las más ricas y de las más caras que haya en mar y en tierra. Las del grial sin duda alguna superaban a todas las demás piedras. Del mismo modo que pasó la lanza, pasaron por delante del lecho, y desde una cámara entraron en otra, y el muchacho los vio pasar, y no osó en modo alguno preguntar a quién se servía con el grial, pues siempre conservaba en su corazón las palabras del sensato prohombre. Bueno, en 20 versos ha repetido grial como 8 o 10 veces. Fijaros, la repetición del concepto, colocado maravillosamente en el doctor Sílabo Pareado. Decía un romanista, el grial, el concepto graus, se pasea en los octosílabos pareados como se pasea el objeto delante de Perceval y el rey pescador. Y de nuevo el joven no osa preguntar. Ciertamente, el Perceval de Chrétien de Troyes es el que fracasa en la aventura del grial porque no pregunta. El silencio de Perceval. Él piensa que va a preguntar al día siguiente, pero resulta que al día siguiente, cuando se despierta, no hay a nadie a quien preguntar porque el castillo está desierto. Y tendría que haber preguntado, y Chrétien define muy bien las preguntas, ¿a quién se sirve con el grial y por qué sacar la lanza? Pues no preguntó ni una cosa ni otra, se quedó callado. Y cuando va a preguntar ya no hay nadie. Se marcha del castillo muy malhumorado, y ahí sigue su aventura, que es encontrarse con su prima, y es con ella con la que entabla un diálogo y empiezan a hablar sobre lo que ha ocurrido en el castillo del grial. Al final la prima le dice, ¿pero tú quién eres? Y él, que no sabía su nombre, de pronto la adivina y dice llamarse Perceval el galés. Perceval, Perceval, se traduce normalmente y se glosa como aquel que ha penetrado en los secretos del valle. Es decir, que el fracaso estrepitoso de su aventura, en cualquier caso, no ha significado que el joven haya adquirido al menos una identidad, la de aquella que se revela a través de la conciencia de su nombre. Y es ahí cuando la prima le dice, desgraciado, tenías que haber preguntado, si hubieras preguntado el rey se habría curado, etcétera, etcétera. El joven sigue su camino. Una escena maravillosa, la escena en que Perceval se sitúa ante las 3 gotas de sangre en la nieve, y es en este momento cuando, ante las 3 gotas de sangre en la nieve, que literalmente fue representado por este miniaturista, estas 3 gotas de sangre de la nieve que han caído porque una oca ha sido herida por un halcón, él se queda extasiado mirando esa imagen porque recuerda el rostro de Blanchefleur. Es en la lejanía y en la ausencia cuando Perceval realiza el amor, lo que se llama el amor cortés, naturalmente. O como aquí, en esta otra miniatura, en donde los restos de la sangre se han borrado y ya no ve nada. Pero volviendo a la escena del grial, fijaros cómo el grial se ha representado como un gran ciborio, como aparece, tal y como es esta santa copa de principios del siglo XIII que se encuentra en el tesoro de la catedral de Sens. Pero Chrétien no estaba pensando en este objeto. Chrétien, el miniaturista, lo representa así, pero Chrétien no pensaba en esto, ni mucho menos. Y no podía pensar en esto porque luego, cuando se habla del grial, el ermitaño que habla con
Perceval le dice, y no había dentro ni salmón ni lamprera. Por lo tanto, no se puede estar refiriendo a un ciborio, se está refiriendo a un plato. Bueno, es igual. La cuestión es que ya en esa época se identifica el grial en algunos casos con un ciborio. El joven sigue su camino después de las críticas terribles de su prima, llega al momento de las 3 gotas de sangre de la nieve, que representan la culminación de la realización de Perceval como caballero, cortés, porque ya ha realizado en su interior el amor a la dama que es Blancheflor. Entra a la corte del rey Arturo y sí, muy bien, ese gran caballero cortés resulta que toda su cortesía no le sirve para nada, porque aparece la doncella fea en la mula, que es la que tenemos aquí llegando a la corte del rey Arturo, y esa doncella fea en la mula, un personaje extrañísimo, sobre todo por su gran fealdad, esa es la que le dice: Perceval, desdichado, eres un desgraciado, no preguntaste en la corte del rey Arturo, por eso todas las tierras quedarán estériles. Y aquí aparece ese tema tan maravilloso dentro del grial, que es la tierra baldía, tan excelentemente trabajado por Eliot en su poema, la tierra baldía relacionada con el grial, y entonces es cuando realmente este discurso sí que le afecta terriblemente a Perceval, se queda realmente traumatizado, es la recriminación pública delante de toda la corte de Arturo, y entonces el texto dice que Perceval habló de un modo muy distinto al del resto de caballeros y dijo que no yacería 2 noches seguidas en un mismo albergue hasta que hubiera sabido a quién se sirve con el grial y por qué sangra la lanza. Y es aquí cuando comienza la quête, la queste. ¿Qué es una queste? Fijaros, es una queste que no busca el objeto. Chrétien no dice que Perceval va a buscar el objeto, que quiere el objeto. No se trata de nada que tenga que ver con la apropiación del objeto. No es el toisón de oro que tiene el grial, no tiene nada que ver. El grial es aquello acerca de lo cual hay que preguntar. Es, digamos, Chrétien está construyendo algo que tiene que ver con una idea de la vida, que tiene que ver con una pregunta, que es una pregunta filosófica. Ese es el principio de la filosofía. Hay algo que te asombra y de ahí nace la pregunta. El homo quaerens, el hombre que pregunta, que es el hombre que busca. Y etimológicamente, quaerere, preguntar, luego dará lugar al francés querre, buscar. Preguntar y buscar, es lo mismo. Y nos sitúan ante esa búsqueda del grial como una búsqueda que tiene que ver con esa necesidad de la pregunta ante la maravilla, ante el sentimiento radical de maravilla. El mito del grial comienza con lo que podríamos llamar la vía interrogativa. El héroe lo que tiene que hacer es preguntar. Es por eso por lo que Lévi-Strauss habló de que el mito percevaliano es una inversión del mito edípico, en tanto que Edipo lo que tenía que hacer es responder ante la pregunta absoluta que es la esfinge, frente al grial, el castillo del grial, que es la respuesta, pero claro, hay que preguntarle para que responda. Si el héroe no pregunta, no hay respuesta. Es decir, no se establece la comunicación. ¿Entre qué? Entre cielo y tierra. Esa era la misión del héroe ante la cual Perceval fracasa. Bueno, empieza su quête, una quête terrible. Chrétien se olvida de Perceval y mete a otro héroe, a Gawain, iniciando así lo que será el entrelazamiento característico de toda la novela en prosa, y de pronto vuelve a recoger a Perceval y dice: llevaba 5 años errante, olvidado de Dios, había perdido la memoria, y había realizado aventuras, las más duras y las más felonas. Fijaros que no sirve para nada, ¿no?, las aventuras. Hemos llegado a un punto en donde el combate caballeresco ya no tiene sentido. Es que no es eso, nos está diciendo Chrétien de Troyes, es otra cosa lo que aquí estoy planteando. Hasta ahora la aventura caballeresca se resuelve a través del combate, eso es la aventura caballeresca. Aquí eso ya no sirve, no tiene nada que ver. No sirve ni la cortesía, ni el combate, estamos ante un mundo diferente. Se necesita otra cosa. En la miniatura veis cómo el joven se encuentra, Perceval, después de esos terribles 5 años de quête, se encuentra ante un grupo de gente que va toda ella, bueno, en esta miniatura no se ve, pero en otras sí, con los pies desnudos y por supuesto nadie va armado. Todos le dicen: ¿y tú qué haces armado? ¿No sabes qué día es hoy?
Y el otro dice, no tiene ni idea del día en que vive. Dice, es Viernes Santo. Y ahí aparece esa indicación, el Viernes Santo. Eso que a Wagner tanto le impresionó, el Karfreitag, que dijo, ¿no? Cuando se oye en el Parsifal, Karfreitagszauber, es la maravilla del Viernes Santo, ese día, que quedará a partir de este momento totalmente relacionado con el mito del Grial dentro de la recepción cristiana. Dice, pues no lo sé. Dice, bueno, pues descálzate, desvístete, quítate las armas y vete a ver a un ermitaño que hay ahí al lado. Entonces Perceval se va a ver al ermitaño y esta es la escena, ¿no? En donde encontramos ese encuentro con el ermitaño, en donde se entabla toda una conversación acerca de lo que era el Castillo del Grial, de lo que a él le había pasado en el Castillo del Grial, y el ermitaño que le va diciendo. Y sobre todo le dice algo que es lo que a mí ahora más me interesa destacar, ¿no? Le dice que el Grial lleva ese Grial, en donde no hay, dice, ni lamprea ni salmón, lleva algo muy santo, lleva una hostia, de la cual se alimenta. Ese que está en la habitación que nunca viste, ahí a donde iba el cortejo, que iba a la cámara oculta, en esa habitación oculta que tú nunca viste, hay uno que vive solo, lleva 12 años viviendo solo de esa hostia. Ya está. Eso es lo único que dice Chrétien. Ahí se interrumpe, no sabemos nada más de Perceval, no sabemos nada más del Grial, ahí se queda la novela y ahí empiezan los demás. Los demás, que son los continuadores. Los continuadores, de los cuales hoy no vamos a hablar porque voy a haceros una síntesis muy apretada, ahora muy rápida, de ese trabajo en el mito, de lo que llamamos el trabajo en el mito. Los continuadores siguen prácticamente a Chrétien, repiten, dale que te pego, que vuelvo, que entro, que llego otra vez al Castillo del Grial, que no pregunto, y buscando el fin, recuperando a Chrétien, siempre Chrétien, en diálogo con Chrétien, pero hay uno que no, Robert de Boron. Ese gran Robert de Boron que va a construir otra historia. Dice, a esta historia que ha creado Chrétien de Troyes le vamos a buscar los orígenes, la genealogía. Claro, imaginaros, a ver, un público, el público de Felipe de Flandes, que probablemente habían ido a ver la sangre, la preciosa sangre, en la botellita, en la capilla, en donde había llegado Thierry de Alsacia. Un público que conocía todo de las cruzadas, sobre todo tenía que saber que se había descubierto la lanza de Longinos en la iglesia de Antioquía, en la primera cruzada, lo sabía toda Europa eso. A ver, ese público, ¿qué va a pensar que es la lanza de la cual sale una gota de sangre? Aunque Chrétien no lo diga nunca, porque es la lanza de Longinos. El público de Felipe de Flandes no puede pensar otra cosa, porque vive en ese ambiente y porque está ahí, indudablemente. Pero Chrétien no lo dice nunca. Pero ahora llega Robert de Boron y dice, bueno, vamos a decirlo todo, aquí lo que tenemos que hacer es recuperar esa historia, y lo hace a través de los apócrifos. Ahora vais a ver la recepción de lo que Antonio nos comentaba ayer, la recepción en la Edad Media, por parte, por ejemplo, de un Robert de Boron. Esta es la historia de José de Arimatea. Robert de Boron se va al Evangelio de Nicodemo, a los Vincta Salvatoris, es decir, a esos textos que corren, que son muy famosos en la Edad Media, y esa historia que, como decía ayer Antonio, ¿no? Que nada, en el Evangelio es un momento, nada, que no hay ni que se entere que hay uno que resulta que luego se le llamará Longinos, porque en el Evangelio es un centurión simplemente, luego se construye la historia de Longinos, atraviesa el costado de Cristo y sale la sangre y el amor, como el gran milagro, ¿no? Porque realmente es un milagro. Y aquí vemos, en esta historia que ilustra a Robert de Boron, porque Robert de Boron lo que va a hacer es contarnos la historia de José de Arimatea y cómo recogió la sangre que salía del costado de Cristo y la recogió en un cáliz. Bueno, ¿cómo la recogió? O aquí, con el cuerpo de Cristo ya cadáver, y ahí vemos a José recogiendo la sangre en un plato. Es un plato donde recoge la sangre de ya el Cristo bajado de la cruz, o bien, como aquí, fijaros aquí, en esta miniatura, se nos muestra a Nicodemo y a José bajando a Cristo de la cruz, y aquí recogiendo su sangre en el plato, como aquí, de nuevo el plato, o por ejemplo aquí, en esta miniatura maravillosa, en donde aparece la Virgen al lado de la cruz, la Virgen y Juan, a cada lado de la cruz, y aquí de pequeñito, a José de Arimatea pequeñito, la figura pequeñita, con el cáliz, recogiendo la sangre que cae del costado de Cristo.
El otro día, ayer Antonio decía, bueno, el cáliz, ¿cómo va a ser este cáliz el de la última cena? Yo os diría que para los medievales les daba igual. Siempre hay una identificación. Por ejemplo, Juan, para un medieval es el mismo, el de Patmos, el evangelista y el discípulo amado de Cristo. Lo confunden todos en una misma persona. ¿Cómo no van a confundir el cáliz? Les da igual el cáliz de la última cena o el cáliz que recogió la sangre de Cristo. Es el cáliz y se acabó, el cáliz, en el que Jesús bebe la sangre o en el que José de Arimatea recoge la sangre de Cristo. Como también el grial es el plato en el que Cristo come la última cena. Por eso esa oscilación constante entre el plato, la copa. Como les da igual la escena del lavatorio de pies y la última cena, también la confunden. Porque confunden la última cena con la cena en casa de Simón. Pero en la Edad Media se tiende siempre a sintetizar, a identificar, probablemente por ese proceso profundamente analógico. Bueno, lo que me interesa sobre todo de toda esta elaboración del mito es cómo esa vía interrogativa de la que os he hablado y con la que nace el mito, de pronto da lugar a un cambio muy importante. Sobre el grial no hay nada que preguntar. El grial hay que verlo. Lo que hay que hacer es ver el grial. Y esto es lo que aparece en la obra en prosa a principios del siglo XIII, porque desde luego la poética del grial es muy interesante porque da lugar a una gran transformación dentro de lo que es el romano artúrico. Pasamos del verso que utilizaba Chrétien de Troyes a la prosa. ¿Por qué? Porque con Robert de Borón y con toda esa historia de José de Arimatea y la última cena y todo eso, de pronto esto ya no es una historia de Bretaña, esto ya no es un cuento celta bretón maravilloso, esto es una cosa muy seria. Estamos hablando de la sangre de Cristo, estamos hablando de los evangelios. Por tanto, tenemos que recuperar la verdad histórica. Y entonces introducen la prosa como la forma adecuada para hablar del grial. Y será el román en prosa el que continúe hablando del grial. Se escribe en prosa porque la prosa es la forma de la crónica histórica. Y porque tenemos que recuperar ese plano histórico que nos está hablando del grial como una cosa muy seria. Y nos está metiendo dentro de la historia sagrada. Hasta tal punto que casi podríamos considerar que esta poética del grial, a partir de una obra como Perles-Baus, que fijaros, se llama el alto libro del grial, alto, en el sentido de santo, realmente, casi construye lo que podríamos llamar un quinto evangelio. Toda la escritura del grial está compitiendo con los evangelios, hasta cierto punto. Esto es un gran punto de discusión, ¿no? Pero bueno, ahí prosigue toda esa historia griálica y sobre todo prosigue dentro de ese nuevo plano que es la idea de la visión del grial. Y esto, quien mejor nos lo llega a explicar es la queste del Saint Graal, la búsqueda del santo grial, que fijaros aquí por ejemplo como aquí aparece como una copa. Fijaros la cantidad de versiones que hay en la representación del grial en las miniaturas de la época. Esto no es un ciborio, sino que claramente es un cáliz. Fijaros aquí como de nuevo vuelve a aparecer el ciborio en esta miniatura, en donde se recoge maravillosamente la maravilla de todos los presentes. Es una de las pocas miniaturas en donde realmente el grial aparece como un objeto luminoso, sagrado, que produce terror y temblor entre todos los asistentes. Pero también, como os decía, esa ausencia del grial. Los que hacían los miniaturistas era leer las rúbricas, o sea, esto que está en rojo, y porque no se leía la obra entera, por supuesto. Y lo que hacían era representar a partir de las rúbricas. Y en las rúbricas nos dice que aquí llega el ángel, aquí están Perceval y Héctor en una de esas aventuras infinitas de las que narra la prosa o el verso de la época, que están exhaustos porque ya casi se han matado y están los dos mortalmente heridos y ya no confían en volver a sanar, y ahí realmente se les representa ahí echados en el suelo y medio muertos. Pero entonces aparece el ángel, dice el texto, con el santo grial, y de inmediato fueron curados de todas sus heridas. Lo que es bonito es esta miniatura en donde la rúbrica te dice y ahí apareció el ángel con el santo grial, y aquí el ilustrador no ha querido representar el grial, solo ha representado al ángel. Y es muy interesante
como en la poética del Grial hay poquísimas representaciones del Grial. Las que veis son las únicas que hay, dentro de una cantidad inmensa de manuscritos. Como por ejemplo cuando se traslada el Grial a la ciudad de Sarraz, que ahora es lo que vamos a comentar, y resulta que aquí te enseñan la mesa del Grial, pero no hay Grial. Fijaros en cambio en otra miniatura en donde claramente se está representando aquel que lleva el Grial. No la tengo, vale. Hay una miniatura fantástica en donde se representa la mesa con el Grial. Y quiero deciros con esto que hay un temor a representar el Grial, como si el Grial en efecto fuera irrepresentable, aunque el Grial también tiene esa dimensión. Son escenas en donde se nos muestra toda la veneración de las reliquias. Con esto no quiero anular el valor sagrado que podía tener un objeto en la Edad Media, porque como os he dicho, la mostración de reliquias era fundamental. Esto todos son escenas de la mostración de reliquias en la Sainte-Chapelle. Y este es un momento en que el rey Luis da de comer a todos los mendigos que acudían y a los enfermos que acudían a la Sainte-Chapelle, y que esa visión de las reliquias en principio les debía curar. Por tanto, en efecto, el Grial es aquello que se muestra porque el objeto puede tener una propiedad curativa, pero también el Grial es aquello que no se puede mostrar, o que al menos está entre lo que se oculta y lo que se desoculta, como veis en esta miniatura, en donde el Grial aparece semicubierto por una tela, que también es una de las formas habituales de representar el Grial, o en las miniaturas que ilustraron bueno, aquí no la tengo, pero también en el Perceval aparece el Grial semioculto con una tela, que es interesante esa relación entre ocultar y desocultar, como las cortinas que se corren y se descorren, lo cual insiste en el hecho de que al desocultar puede el objeto hacerse visible, es decir, se incide en su carácter de invisibilidad y visibilidad. Bueno, os decía que con la búsqueda del Santo Grial en el año 1230, que es la obra que cierra realmente esa gran creatividad sobre el Grial en la Edad Media, de lo que se trata fundamentalmente no es de preguntar lo que el héroe tiene que hacer, no es preguntar sobre el Grial, sino ver el Grial. Esto tiene que ver con la exigencia de visibilidad también típica de la arquitectura gótica, donde incluso se ha llegado a decir que la catedral gótica no es sino un soporte para la visibilidad. ¿Y visibilidad de qué? Pues del momento fundamental dentro de la liturgia cristiana, que es ver el alzamiento de la hostia. Lo decía el obispo de París, Eudes de Sully, que decía: el pueblo requiere, a principios del 13, el pueblo quiere ver la elevación de la hostia. Y esto se convierte en el momento central dentro de lo que es la liturgia, de lo que será la liturgia del Grial. Es decir, lentamente se está identificando el Grial con aquello que tiene que ver con la liturgia eucarística. Pero ya veréis cómo esa liturgia eucarística es un objeto de visión, pero también de percepción, digamos. Es decir, se trata de ver la copa, de ver la hostia, pero no solamente de ver esos objetos físicos, sino, sobre todo, de abrir el ojo interior para acceder a un territorio desconocido, que no es el territorio del mundo físico, sino que, para decirlo con Henri Corbin, que yo creo que es el que mejor ha explicado esto, es el acceso a lo que podríamos llamar el mundus imaginalis, es decir, el territorio, la tierra visionaria. Ahora lo veréis. La Queste del Sant Graal empieza con la irrupción del Grial en la corte del rey Arturo. Esta es la corte del rey Arturo, aquí están todos reunidos y llega el Santo Grial llevado por dos ángeles. Fijaros cómo lo ha representado el miniaturista cubierto por un velo. Es como una transparencia. Hay como la necesidad de representar el objeto realmente transparente, no como una realidad propiamente física, sino sobre todo como un objeto transparente. Después de la aparición del Grial en la corte del rey Arturo, todos los caballeros juran ir a la Queste del Sant Graal. Todos. Ya no es una empresa individual, sino que se ha convertido en una empresa colectiva. Y es Gauvin, el sobrino del rey Arturo, el que dice: y no descansaré hasta que vea abiertamente el Grial. Fijaros qué
qué finalidad más distinta de aquella de la que hablaba Perceval. No descansaré hasta que sepa por qué sangra la lanza, a quién se sirve, mientras que ahora no descansaré hasta ver abiertamente el grial. En efecto, se trata de ver abiertamente el grial. Entonces la novela va a especular sobre aquellos que pueden ver el grial y aquellos que no ven el grial. Y aquí tenéis a Lancelot dormido, soñando, Lancelot que no podrá ver el grial porque Lancelot es un adúltero y ha cometido pecado con la reina. Solamente los puros de corazón podrán acceder al grial. Como aquí, también el bautismo en el Parsifal de Wolfram von Eschenbach es el que permite que los ojos del pagano Feidefiz, que es el hermanastro de Parsifal, vea el grial. El bautismo es el que le da la potencia del ojo interior para ver el grial. Y aquí veis a este caballero enfermo que ha llegado con su litera, arrodillado delante del grial, y este sí que ve el grial, y este será curado de su enfermedad mientras Lancelot duerme. Aquí la tríada de elegidos, de la que este es un manuscrito extraordinario, hecho en Lombardía, para un Visconti, que era uno de esos fans de la literatura artúrica, Bernabo Visconti, que le gustaba inmensamente la literatura artúrica, es del siglo XIV. Y aquí veis aquí a esta tríada de elegidos delante de la capilla, y aquí es donde tiene lugar la visión, porque indudablemente esto pertenece al terreno visionario. Fijaros cómo aparece Dios, y aquí no se ve bien, pero está rodeado de los 4 evangelistas, y aquí está la figura, es una teofanía, es la manifestación de Dios, que curiosamente el ermitaño no ve, porque en la poética del Grial los ermitaños son los que interpretan las aventuras de los caballeros, pero nunca un ermitaño tiene una experiencia visionaria, lo cual de algún modo está jerarquizando la casta caballeresca como la casta superior. Naturalmente es la caballería celeste. Aquí están Perceval, Bores y Galad, los que ven. ¿Qué ven? La teofanía. Es decir, ven aquello que a simple vista no se puede ver. Y esta es también una imagen extraordinaria, es un manuscrito firmado y fechado en el año 1351. Y conocemos al autor, cosa también muy rara, Pierre Dutiel, que es el que copió la Queste, esta novela artúrica de 1230, la copió en este manuscrito y dice en el año 1351, yo la copié y la ilustré. Y lo que hace es ilustrar el momento extraordinario en el castillo de Corbenic, cuando la tríada de elegidos, junto con otros 9 caballeros, ya hacen 12, acceden a esa tierra visionaria. Esa tierra visionaria porque del cielo desciende un obispo, aquí lo veis, con mitra, claramente un obispo, y su báculo, y este es el que se encuentra ante estos 12 caballeros. Aquí veis el cortejo del Grial, fijaros como el ángel, y esto parece de tradición bizantina, son ángeles ahora los que protagonizan el cortejo dentro de la función angélica característica de la liturgia bizantina. Este ángel lleva la lanza sangrante, este otro lleva como siempre el grial oculto, el grial tapado por una tela, aquí, que este lleva los candelabros, estos 2 ángeles, que luego la miniatura sintetiza los 2 momentos, dejan encima de la mesa, aquí tenéis la lanza sangrante, y aquí tenemos el cáliz con la figura de un niño dentro. Estamos en el momento en que en efecto esos caballeros lo que tienen que ver no es la hostia, sino el cuerpo de Cristo. Esa es, digamos, lo que se adecua además a la gran preocupación del momento, que es lo que el Concilio de Letrán en 1215 ha instituido como un dogma ya clarísimo en la religión católica: el misterio de la transubstanciación y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Se trata de ver, por tanto, el cuerpo de Cristo. Fijaros qué bonita, estas 2 miniaturas están ilustrando el mismo texto, y en esta no hay ningún momento visionario, sino que simplemente vemos como Galad toma la sagrada forma, pero solamente se representa como oblea, mientras que aquí en cambio se ha representado ese cuerpo de Cristo, esa visión. Y luego hay un manuscrito, la Tavola Ritonda, un manuscrito del siglo XV italiano, en donde se recogió todo
todos los momentos relatados en la peste, es decir, la llegada del obispo con los ángeles ante la mesa de los elegidos, el momento en que aparece todo el cortejo, aquí tenéis a los ángeles con las candelas, la lanza, y aquí el grial resuelto en forma de cerámica, como se ve aquí, una cerámica, ante la visión de todos. Aquí vemos cómo el obispo levanta el cuerpo de Cristo, es esto ya perteneciente a la tierra visionaria, es decir, aquello que vemos a través del ojo interior o el ojo del corazón. De pronto, como Josefés, el obispo, se retira y es Cristo mismo el que aparece y da la comunión a Galaad con sus ángeles, y es la figura de Cristo. Estamos siempre en el terreno de lo visionario, no en el terreno de la realidad material. Aquí a Galaad y a Cristo, Cristo que en el texto de la Queste le dice a Galaad: y aquí estás viendo lo que tanto has querido ver, pero todavía no has llegado a la visión abierta, le dice Cristo a Galaad. En efecto, todavía no ha llegado a la visión abierta. Y aquí después, como Cristo se marcha volando, y aquí vemos como Cristo convertido en ciervo se marcha volando de la sala, y aquí como Lancelot, que se ha quedado fuera de la sala del castillo de Corbenic. En efecto, el castillo de Corbenic representa un momento de la visión, un grado visionario, y ese grado visionario es la visión del cuerpo de Cristo. Hay uno superior, lo que se llama la visión abierta. Eso que no hay lengua que pueda describir, ni cuerpo ni corazón que pueda pensar, se dice en la Queste. Eso que ve Galaad en el palacio espiritual de Sarraz es el último grado, eso que ya es lo que podríamos llamar la contemplación, en donde se han suprimido todas las imágenes y tiene lugar la perfecta unión con Dios. Bueno, es así como se imaginó la Quête du Graal entre 1181 y 1230 en la Europa occidental. Muchas gracias. Bueno, tengo que decir que habré escuchado a lo largo de mi vida, no lo sé, 500 conferencias. Gran parte de ellas las he escuchado al lado del conferenciante que participaba en algunos de los cursos que he dirigido. Y tengo que decirte, Victoria, que esta es la conferencia que más me ha gustado en mi vida. Te felicito por ello. Muchas gracias. Señores, preguntas. Sí, Luis. Entonces, podemos pensar que el ciclo este de novelas fue como una operación propagandística para que se aceptase la Eucaristía. Pues claro, si se emite la sustanciación, o sea, se proclama el dogma de la sustanciación en 1215, y entonces empieza a dar, y si lo que lleva en la bandeja es la hostia, ¿no?, para el rey herido y todo esto, parece que están haciendo propaganda para ellos comulgar, ¿no? Pues es así, bueno, ¿no? yo creo que más que propaganda, estrictamente hablando, porque por ejemplo por los testimonios que tenemos, ya iba mucha gente, y querían verlo, y que ya hay una demanda, y hay realmente una gran pasión. Yo creo que es un adoctrinamiento, es decir, a mí me parece que es un tipo de literatura, se ha discutido mucho, ¿no? Se ha discutido mucho cuál es la función de esta literatura. Claro, en la Edad Media la literatura es didáctica. Aunque haya un Jean Baudel que a principios del siglo XIII diga, a ver, es muy bonita la división que hace de géneros este Jean Baudel, ¿no? Dice, la materia de Francia es verdadera, se refiere a los cantares de gesta, es decir, toda esa literatura que recoge lo que podríamos llamar la parte histórica. Dice, la materia antigua, o sea, los romans antiques, las traducciones de Virgilio, de Estacio, etc., dice, nos enseña mucho. Y luego dice, la materia de Bretaña es vains et plaisance, es decir, distrae y, mira, nos divierte. Bueno, esa idea de Jean Baudel de que la materia de Bretaña solo sería lo que nosotros podríamos llamar la literatura de evasión, no es verdad. Jean Baudel es un autor de cantar de gesta y está reivindicando los cantares de gesta que están en decadencia por el gran auge de la novela, ¿no? Y entonces, quieras que no, él quiere reivindicar, y ese adjetivo voir,
tiene mucho peso en la mentalidad de la época. Es decir, a ver, ¿qué queréis oír? ¿Patrañas? Pues no, aquí tenéis la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pero eso no es la materia Bretaña. La materia Bretaña es un tipo de literatura que enseña y que busca enseñar. Yo creo que la poética del Grial lo que buscaba era adoctrinar a la caballería, y sobre todo en esas aspiraciones que tiene la caballería, en esa espiritualidad que está buscando la caballería, indudablemente, porque lo que hacen los escritores un poco es lo que quieren los mecenas, aunque por supuesto no tenemos ningún tipo de documentación. Ojalá tuviéramos cartas como tenemos de Lorenzo de Médicis entre Chrétien de Troyes y Felipe de Flandes, imaginaros, nos pondríamos las botas. Así como para el Renacimiento está muy clara la relación, bueno, muy clara, sabemos más, ¿no?, de lo que es el mecenas, de lo que quiere, de lo que aporta y de lo que el artista le está ofreciendo. En el mundo medieval, Chrétien nos dice, cuando escribe El Caballero de la Carreta, dice: María de Champaña me entregó la materia del sentido y yo puse solo mi esfuerzo. Claro, según eso, la otra le ha dicho: oye, quiero que me escribas una historia que sea así, así y así. Claro, el otro la escribe indudablemente, pero ella es la que le ha dicho lo que quiere. Por tanto, podemos suponer que todos estos, un Felipe de Flandes, un Gautier de Montbéliard, que es el que le encarga a Robert de Boron su Joseph d'Arimathie, una Jeanne de Flandres, que era la nieta de Felipe de Flandes, que es la que le encarga a Gerbert de Montreuil la cuarta continuación, es gente que dice: oye, quiero que me expliques, a ver, quiero que me muestres ese aspecto de la caballería, de lo que somos nosotros. Quiero que tú esto trabajes acerca de cómo nosotros podemos acceder a esa esfera que hasta ahora solo la detenta la Iglesia. ¿Cómo podemos llegar a eso? Nosotros que somos incultos, que no sabemos nada, que toda la cultura la tienen. Claro, pensar que la cultura es latín, la cultura es la teología, es la cultura que tiene la Iglesia. Todo esto en francés antiguo son chorradas, dicen, ¿no? Hasta que llega Dante con su De Vulgaria Eloquentia, en donde él justifica el uso de la lengua vulgar para escribir cosas serias, hasta ese momento, oye, el francés antiguo, el provenzal, todo esto no es una cultura de verdad. Entonces, están haciendo novela, ficción teológica. Claro, eso es impresionante. Claro, ¿por qué hacen ficción teológica? Pues porque Felipe de Flandes no se lee la teología en latín. Lo que quiere es un Perceval que se lo cuente muy bien, pero en una lengua que entienda, y además en una forma que a él le guste. Y eso es lo que están haciendo estos escritores, que claro, están enseñando a esta élite caballeresca que está pagando para que escriban. Es la búsqueda de la virtud. Es la búsqueda de la virtud. La búsqueda de la virtud es la búsqueda de, yo no diría, bueno, no sé, la virtud. Yo creo que, como dice Margarita Porete, despidámonos de las virtudes. O sea, incluso hay un paso más allá dentro del siglo XIII. Hay algo más allá de la virtud. Pero el valor etimológico de la palabra virtud es energía. Sí, la virtud. Y por ejemplo, para Juan Escoto Eriúgena es la potencia. La virtud no es un concepto abstracto, en el siglo IX, ni para la Hildegard. O sea, cuando personifica a las virtudes, Hildegard, cuando habla de temor de Dios, etc., no está pensando en alegorías, no. Está pensando en energías, en potencias. Es la fuerza de la guerra de las galaxias. Es la fuerza. Del Pero, cuando tú dices la virtud, yo te digo, sí, pero luego hay textos maravillosos, como por ejemplo el de Margarita Porete, El espejo en las almas simples, que es un poco posterior, estamos a finales del siglo XIII, cuando hablan razón y amor. Y le dice Amor: no, de las virtudes me despido. No estoy dispuesta a someterme a las virtudes. ¿Por qué? Porque las virtudes me someten y yo quiero ir al país de la libertad. ¿Y cuál es el país de la libertad? Hay algo más allá de las virtudes. El país de la libertad es el amor. No hay otra cosa. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y esto es lo que está diciendo la poética del Grial, de una forma amagada, si queréis. Es muy bonito porque este prólogo con el que he empezado, de pronto, y nadie lo entiende, ¿no? Este prólogo de pronto empieza a Chrétien hablando de la caridad. Y dices, bueno, ¿y a qué viene ahora la caridad? La caritas. Y dale que te pego. Y nunca más. Y lo deja ahí. Wolfram von Eschenbach, de lo que no se ha hablado, pero esto es, yo creo que dentro de la elaboración del mito, Wolfram es único, ¿no? Cómo Wolfram entendió la pregunta.
Wolfram, que lea Chrétien, porque lo cita en el epílogo, y dice, lo que estoy siguiendo es al Meister Christian von Troyes, y tiene la caradura de decir, porque además no lo explico bien, dice, lo dejó todo inacabado, y no explicó nada, y por eso tengo que recurrir a Quiot el Provenzal, que ese sí que lo explica todo. El Quiot no existe, ¿eh? Esto para que os deis una idea de cómo trabajan los medievales. Es decir, es suyo, pero tiene que argumentarlo con una fuente de autoridad, porque él cambia la pregunta. No se trata de preguntar a quién se sirve el grial y por qué sangra la lanza. La alegoría cultural de Chrétien, ese conflicto de luces, a Wolfram no le interesa para nada. Se trata de preguntar lo que pregunta Parsifal. ¿Qué te sucede, tío? ¿Vas wir dir, Oheim? Le pregunta Parsifal a su tío enfermo. Es decir, es la pregunta amorosa. Es lo que comentó maravillosamente Simone Weil cuando le escribe a Joe Busquet, que era el enfermo del Carcassonne, el rey tullido de nuestro siglo, era Joe Busquet, ese que estaba enfermo en Carcassonne, se escribe con él y le dice a Joe Busquet, le dice, ¿qué noches oscuras hay que pasar para poder llegar a la sala del rey pescador y preguntarle por lo que le ocurre a él? Es esa salida de sí. Es ese egocéntrico y ególatra Perceval que sale de sí y siente compasión por su tío. Y eso Wagner todavía lo intensifica más cuando ya no se trata ni siquiera de preguntar. Hay que sentir la herida. Y eso es lo que le pasa al Parsifal de Wagner. Cuando empieza a gritar en el segundo acto, Kundry le da un beso y del beso, de algún modo, en su carácter muy ambivalente, que rechaza el beso pero al mismo tiempo le despierta, entonces empieza a gritar la herida, divunde, divunde, ¿no? Está sintiendo él la herida del rey Amfortas, él la tiene en su costado. Bueno, yo creo que este es el gran misterio del grial, en realidad, que se adecua perfectamente a la copa, esa imagen de la que nos hablaba Antonio ayer, ¿no? Ese triángulo invertido que se completa con el otro, que es la lanza, desde un punto de vista de la simbología tradicional. El triángulo invertido con el otro que se coloca encima, que es la lanza. Desde el punto de vista figurativo, la lanza en el grial se puede reducir diagramática o esquemáticamente al triángulo, que sería la copa, y la lanza, el otro, el erguido, formando el magnífico sello de Salomón, que es un símbolo de la analogía en la gran interpretación de René Guénon, ¿no? Un símbolo de la totalidad, de esa inversión, etc. Pero finalmente es el corazón, como decía Guénon, ¿no? Por eso la virtud es el amor, más que la virtud. Una preguntita, porque es verdad que el concepto del amor hacia la mujer nace en esta época, sí, con todos los trovadores, se ha hablado mucho y sabemos que sí, pero ¿tú crees que hay alguna interrelación de por qué en este momento histórico nace esto? Si tiene algo que ver con el concepto del amor que estamos hablando aquí, o a lo mejor no tiene nada que ver, sino es más un planteamiento hacia la mujer o hacia la cortesía. ¿Por qué históricamente nace? No sé si es explicable, sí, o no. No es explicable. Por estar funcionando el tema del amor y eso se extrapola hacia la imagen del símbolo de la mujer. Bueno, como siempre en historia, siempre hay 1000 factores, hay una constelación de elementos y es muy difícil, no es un factor el que lo determina, tendríamos que trazar todo el plano de una circunstancia histórica, ¿no? A principios del siglo XII, que genera todo un discurso del amor laico como del amor sagrado. Al mismo tiempo que los trovadores entonan sus canciones, un San Bernardo empieza a comentar el Cantar de los Cantares. Y entonces esa coincidencia no deja de ser una coincidencia extraordinaria, y el discurso sobre el amor tanto se refiere a la mujer como a Dios, y además ahí hay una gran competencia entre Dios y la mujer. La mujer se sublima, y entonces está Dios, y bueno, ¿a quién hay que amar en realidad? Bueno, y por ejemplo Wolfram, frente a la Queste, que como habéis visto es totalmente contraria al amor a la mujer y a la sexualidad, claramente Galat es un héroe célibe y puro, virgen y casto, y además incluso la Queste establece toda una diferenciación entre virginidad, castidad y celibato. Frente a esto, por ejemplo, Wolfram no. Parsifal de Wolfram es un héroe que está casado con Kundry, la esposa.
que es el objeto del amor, con la cual tiene 2 hijos, Lohengrin y el otro. Es decir, que no se trata de un amor casto, sino que es un amor procreativo. Y para Wolfram von Eschenbach, la mujer es una vía a Dios. Hay un momento muy bonito, ¿no? Que es el propio Parsifal el que así lo entiende. Ante las gotas de sangre en la nieve, Parsifal dice, y ahora lo que tengo que hacer es buscar a mi mujer y el Grial. Y no son incompatibles. Y esto se lo reitera el ermitaño, ¿no? Lo cual es una idea muy nueva. Muy nueva. Es de principios del siglo XIII. Luego esto Dante, claro que lo trabajará mucho, muchísimo. Pero, por ejemplo, en el resto de la poética del Grial, creo que él lo deja en la pura ambigüedad, porque no deja ahí, no se sabe si Blancheflor es recuperable por el Perceval, no sabemos nada. Pero sí, en cambio, la Queste sí que nos sitúa ante lo que yo llamaría la ascesis cristiana. No tenemos por qué tener otros prejuicios porque es un ejercicio estético y se entiende así. Es decir, como ejercicio, la Queste plantea que la búsqueda del Grial exige toda una ascesis, y es esa, como podría ser otra, pues es esa. Y esa abstinencia, el ayuno, en fin, todo lo que ha configurado lo que es la ascesis dentro del monacato en la tradición del mundo occidental. Y en la Queste lo recoge todo y lo plantea como el camino hacia el Grial. A mí me gustaría apuntar, Victoria, al respecto y también al respecto de lo que has dicho tú. Yo dije ayer que Parsifal representa al hombre de corazón puro, que una vez que se adueña del Grial y empuña ese Grial, ya no es ni varón ni mujer, ya es solo ser humano, en el cual se funde lo masculino y lo femenino. Bueno, este símbolo que tú has evocado de la copa, el cáliz y la espada, es ni más que el cáliz es el triángulo isósceles, es el símbolo universal del sexo femenino. La espada es el falo. Curiosamente, por ejemplo, vemos la Virgen del Pilar aquí cerca. La Virgen del Pilar es un falo con un triángulo femenino encima. Nos vamos a la ermita de San Saturio aquí cerca. En este caso el santo es un varón, no es una virgen, pero hay exactamente lo mismo. Un falo, un obelisco de piedra y una imagen triangular cubierta por un manto triangular, una capuchola. Nos vamos a San Fermín y sucede exactamente lo mismo. Entonces, realmente todo esto representa la fusión del yin y del yang. Yin y yang, en el taoísmo, en realidad la traducción exacta de yin y yang es el lado umbrío y el lado sombreado de una montaña. Y también es lo cóncavo y lo convexo. Lo cóncavo es lo femenino, lo convexo es lo masculino. Lo cóncavo es el Grial y lo convexo es la espada de Longinos. Pero es bonito porque a mí lo que me interesa mucho es como esa idea tan simple, porque en realidad el símbolo es algo muy simple. Sin embargo, todo ese recorrido, todo ese laberinto, toda esa reflexión, en realidad toda la escritura es una reflexión sobre esto. Pero yo es ayer lo que trataba de deciros, ¿no? que es tan importante descubrir esa esencia y ese significado, que lo encontramos aquí, allá y en todos lados, cómo ver las manifestaciones particulares que cada época tiene para encontrar ese significado, todo ese recorrido. Por eso es tan bonito leer, ¿no?, la escritura griálica, porque nos muestra todo ese camino, todo ese proceso para llegar a algo que podemos definir muy rápidamente, pero que sin embargo la comprensión de eso es tremendamente compleja. A mí me gustaría hacer 3 observaciones. Una, me ha interesado muchísimo ese juego sobre la teología de la luz que has mencionado. Baudelaire decía, al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. Realmente, si queremos encontrar la luz, tenemos que partir de la oscuridad. Si queremos encontrar la visibilidad, tenemos que partir de la invisibilidad. Estamos volviendo al juego de los opuestos, de los complementarios del taoísmo. Los alquimistas, que en definitiva estaban buscando un oro, que era simbólico, el oro de la piedra filosofal, tenían una frase que definía lo que era la trayectoria que tenían que seguir en esa crisopeia para encontrar el oro, y esa frase en latín decía obscurum per obscurius, ignotum per ignotius, a lo oscuro por lo más oscuro, a lo desconocido por lo más desconocido.
cuando estamos hablando de cultos heliolátricos en las religiones, bueno, por ejemplo en el cristianismo, todo esto lo trastornó por completo esa secularización del cristianismo, que fue Juan XXIII, que en mi opinión se cargó la Iglesia, eliminando el latín, la lengua mistérica y, bueno, y tantas otras cosas, y metiendo guitarristas de rock en las iglesias, tal, pero hizo una cosa verdaderamente monstruosa, satánica, que fue en fin, la frase central del cristianismo y de todas estas religiones heliolátricas es ex oriente lux, de oriente viene la luz. Efectivamente nosotros somos míseros mortales, estamos en occidente, estamos en la tierra de los muertos, en las tinieblas, y desde las tinieblas buscamos la luz y nos dirigimos hacia oriente. Entonces el sacerdote, cuando invocaba la presencia de lo luminoso, estaba dando la espalda a los fieles. Los fieles permanecían en su invisibilidad y en cambio él miraba hacia oriente, de la misma forma que en las mezquitas musulmanas el mihrab está siempre orientado hacia la Meca. Bueno, pues llega Juan XXIII y vuelve el culo a oriente y se pone demagógicamente, democráticamente, se pone a mirar a los fieles e introduce un elemento satánico, a mi juicio, en la misa. Es una inversión. Sí, es una inversión, que es lo satánico. Pero es que fíjate que Yo recuerdo una sola cosita, recuerdo, tú que eres aficionado al fútbol precisamente, Luis Racionero, cosa que jamás he entendido. No sé ni más, es que no seas aficionado al fútbol, pero bueno, yo estaba en cierta ocasión, hace esto 10 o 12 años, había ido una Copa Europa, creo, y se enfrentaban el Real Madrid y no sé qué otro equipo en Ámsterdam. Y ganó el Real Madrid. Yo estaba en un hotel que estaba viendo la tele, y entonces se produjo ese tumulto tremendo de cuando llegan los hinchas del Madrid a las Cibeles, ahí llevando la copa, tal y cual. Entonces, en medio de ese fragor, de esa chusma abominable, gritando, empujándose, abyecta, tremendo, un jugador ahopado, llevado en andas por la muchedumbre, llevaba la copa, iba a encaramarse a la diosa Cibeles, y el locutor dijo: trae el grial, lleva el grial, trae el grial. A tales extremos de secularización, de satanización en definitiva, de profanación de los símbolos estamos llegando. Terrible. No, yo de verdad me quedé sobrecogido. La Copa del Mundo ahora es lo único que grial así en este mundo materialista. Ahora grial es la Copa del Mundo. Claro, indudablemente. Quieras que no, con unos disgustos terribles, y unas pruebas, y unos sufrimientos, y jugadores lisiados, y todo lo que quieras. Bueno, no, pero te quería señalar que en la misa de antes, el cura miraba al este, pero todos nosotros también. Pues por supuesto, claro, y por eso el cura nos daba la espalda, claro. Porque todos teníamos mirado al este y las energías, dijéramos, del cura iban hacia el este y las nuestras también. Ahora, si giras al cura al oeste y nosotros miramos al este, entonces las energías chocan. Claro. La del cura choca con nosotros y es una cosa satánica. Es terrible. Es malísimo, malísimo. ¿Qué? Que nosotros somos mucho más que el cura. Claro, y entonces el cura ya queda que vaya hacia el... Yo he llegado a sostener, Luis, que el anticristo fue de Juan XXIII. Juan XXIII fue un desastre. Este de ahora ya, este es el requete anticristo. No, a ver, no se bate todos los récords de es satanismo. argentino, claro, es argentino y habla más. Habla más, y como diría aquella definición, la definición del ego de Freud es: el ego es ese pequeño argentino que todos llevamos dentro. Si esto lo haces para. Pero de cambiar el lenguaje en los ritos ha sido como en las óperas italianas, cuando no se entendían, quedaban más dignas. Ahora que te las traducen, las óperas italianas han perdido mucho, claro, porque los diálogos son muy malos. Es un horror. Con la misa me ha pasado lo mismo. Antes, que casi no lo entendías, o lo decías en latín, tenía un empaque extraordinario. Ahora la misa empieza diciendo: reconozcamos que somos culpables, pidamos perdón a Dios. Y entonces yo, que soy discípulo de Josep Pla, contesto: ¿qué se debe? Pues si tú entras en un sitio, lo primero te dicen: pues que eres culpable, no te pides perdón, no te preocupes, que luego te pasa el cepillo. Siempre te pasa el cepillo. Claro. Bueno, otra pequeña enseñanza que se deriva de las palabras de Vittorio Cirló es cuando, muy de pasada, ha hablado de esa etimología del verbo latino querere, que significa buscar, pero que también significa querer. Por lo tanto, toda tentativa de querer a otra persona significa iniciarse en la búsqueda de esa persona, ¿no?
Buscar es querer, querer es buscar. Si tú dices te quiero, estás diciendo te busco. Otra cosa es que la encuentres. Yo estaba acordándome de un símbolo solar que queda en la misa, ¿no? En la Eucaristía, cuando de la tierra, que es el cáliz, el grial, el cura que lleva la hostia, y todos ellos, me acuerdo de niño, lo mucho que impresiona esa sensación de levantar la hostia y exhibirla, que es un amanecer. Eso es un arquetipo. Emociona a cualquier persona, aunque sea, no sé, un negrito de África que no sabe nada de estas cosas. Y emocionaba tanto, y en la liturgia católica es la transfiguración, que recuerda esa transformación, ¿no? Cuentan no sé qué anécdota en alguna ciudad de Europa que la gente iba de iglesia en iglesia solo a ver ese momento mágico del amanecer, del cura, la elevación de la hostia, ¿no? Y también la sensación, no me acuerdo, pero hay un momento en que la parte y hay como dos mitades que son como dos lunas menguantes o un sol, una estrella un poco rara, ¿no? También la forma en que lo sigue y luego las palabras tan sacras que pronuncia, ¿no? Pues aquí ahí tenemos un símbolo solar muy manifiesto, ¿no? Bueno, pues sabes que las dos últimas noticias relativas a la hostia, a la Sagrada Forma, una es que no sé qué párroco de Alemania ha propuesto en su iglesia poner a la entrada una máquina que expende las hostias. Palabra. Y la otra es que ha habido protestas, no sé, de los servicios sanitarios de Bruselas o de la OMS o de donde sea, porque parece ser que la harina con la que se elabora sin levadura las Sagradas Formas no cumple con los requisitos de la actual legislación en materia sanitaria. Bueno, más cosas. Pues quería añadir, Fernando, que coincido contigo, es la mejor conferencia que he oído en mi vida. Muchísimas gracias. Sois dos exagerados, absolutamente, ya nada más. O sea, hombre, a lo mejor te lo sabes muy bien y a lo mejor es una clase muy trabajada, pero no importa. Maravilloso. Además Te ha salido muy bien. lo cuentas No, es maravilloso. con mucha pasión. Sí. Además, claro, Luis, cuando yo le he dirigido ese elogio a Victoria, estaba pensando, ¿qué va a pensar Luis Racionero, al cual le he escuchado yo muchas conferencias? Y también de mí mismo. He dicho, bueno, estoy incluyendo que también me he autoescuchado muchas conferencias, ¿no? Así que incluyendo las conferencias de Luis y de Dragó, la tuya es la mejor. No, lo que he tratado es de resumiros muy condensadamente lo que he escrito en este libro, como os decía, que es el que va a aparecer. En efecto lo tengo muy por la mano, porque lo tengo muy reciente. Pero eso todos, Victoria, todos hombre, tenemos nuestras conferencias. Hombre, por eso te digo. Pero es el resultado de muchos años de trabajo, sí, por supuesto, ¿no? Y ahora de estos dos muy intensivos, dedicados única y exclusivamente al grial. Lo que más me ha interesado a mí de este trabajo ha sido la recolección de la parte iconográfica, porque esto se ha visto poco, ¿eh? O sea, esto quizá es lo más nuevo, toda la iconografía, todo el mundo del manuscrito, acercarme al manuscrito, ¿eh? El soporte material de esta escritura griálica ha sido realmente muy interesante y muy emocionante ver algunos de ellos. Perdona, Victoria, me ha parecido entenderte que decías que Felipe de Flandes le entregó a Chrétien, sí, un libro. Sí, lo dice Chrétien en el prólogo. Porque lo dice y el conde me entregó un libro, ¿eh? Como, digamos, bueno, esa fuente sobre la cual yo tenía que trabajar. Como os podéis imaginar, nadie sabe qué libro es ese, ¿no? Entonces algunos consideran que no ha existido nunca porque forma parte de un tópico. Es el viejo procedimiento del manuscrito claro, es el manuscrito contra Zaragoza, en efecto, ¿no? Y hay un tópico dentro de la literatura medieval que es siempre decir que lo que uno presenta no es suyo, es de otro que lo ha encontrado y que es un poco, porque responde a la idea de la escritura en la Edad Media, que es siempre una reescritura. O sea, el autor medieval no se considera autor, pero que siempre se considera más bien un copista, ¿no?
porque en realidad solo hay un libro, que es la Biblia, y todo lo demás, mira, son copias y copias y copias. Esta es una idea propiamente medieval. Entonces, bueno, siempre necesitan tener algo detrás de su propia obra, para argumentar su obra. Y bueno, pero de todos modos también es cierto que también trabajaban con materiales, ¿eh? Entre el tópico del libro del manuscrito contra Zaragoza y que algo debían tener, pues el Necronomicon de exacto, Lovecraft, o sin ir más lejos, el Quijote, Cides de Benengeli, ¿no? Pues exacto, que ya Cervantes pues, se ríe del tópico medieval del libro, en fin. Pero siempre está esa idea, ¿no? De que hay algo detrás. Sí. ¿Cuándo sale el libro? Mi libro saldrá en Navidad. En Navidad. Sí. Se llama Grial, Grial. Poética y mito. ¿Quién lo publica? Ciruela. Ciruela. Entonces habrá los grabados y todo. Sí, sí, lo publico con todas las miniaturas. Sí. Oye, Victoria, has hecho mucho hincapié, como es natural, en la simbología de la espada, de la lanza, de las armas, del caballero. Tu padre, según tengo entendido, yo no alcancé a conocer a tu padre porque sabes que sentía veneración, pero tenía una gran colección de armas, ¿no? Sí. Yo esto me enteré leyendo las memorias de Barral, que lo contaba. Sí, sí. Mi padre se dedicó a coleccionar espadas. Es lo que, bueno, él era un coleccionista. Su perfil era el del coleccionista. Por eso escribió un diccionario de símbolos. Yo cuando de pronto leía a Benjamin que decía hay una relación clarísima entre el coleccionista y el diccionario. Y a mí me encantó porque el mismo año que él empieza el diccionario de símbolos empieza a coleccionar espadas, que fue el año 54. Es curiosa, ¿no? La coincidencia. Porque sí, porque las voces son como piezas, las voces de un diccionario son como piezas, y además siempre están abiertas a añadir más. Y como la colección, que en realidad buscan una totalidad que nunca es esa, y sí, que siempre está abierta a incorporar. Y bueno, yo creo que eso era mi padre, ¿no? Siempre que construyéndose su mundo. Y entonces su mundo a través de palabras, voces, o a través de objetos, y sobre todo la espada, que era lo que más le apasionaba. Entonces, del mismo modo que el diccionario es un work in progress, es decir, cada edición añade más voces, es un libro que él escribió toda su vida, desde el 54 hasta el año que se murió, porque siempre estaba abierto a más voces, y que iba incorporando la colección también. Y luego a él le gustaba cambiar, lo que más le gustaba era cambiar. Una vez se encontró por la calle Cebovino, que era donde vivíamos, en Barcelona, se encontró con la madre de un íntimo amigo suyo que era Agueda Marsans, la madre del pintor Luis Marsans, que fueron muy amigos. Y entonces le contaba a Agueda, mira, acá tengo un tocadiscos que he traído de Nueva York maravilloso. En aquella época que uno se reunía en casa de otro para ir a un disco. Vale. Y entonces mi padre dice, óyeme, además tienes una radio fantástica. Y la otra le dice, sí. Dice, te la regalo a condición de que no la cambies. Y mi padre le dijo, déjalo estar. Porque se cambiaba todo. Lo que le gustaba era cambiar. Entonces, el trueque, lo que le gustaba. Y entonces, en mi casa, la cosa entraba y salía, entraba y salía. Y uno de lo que más les enfadaba a los pintores, sobre los cuales se les escribía constantemente, desde Tapies al Gimón, yo en mi infancia todo era pintura informal, era que se los liquidaba inmediatamente. Llegaban a casa y ya no estaba el cuadro. Y eso les ofendía sobremanera. Bueno, pero entonces tu padre no era un coleccionista. No, le gustaba cambiar. Claro, uno que prácticamente... Le gustaba cambiar, era un coleccionista, pero luego tenía unas fijas, que fueron las medievales. Empezó con una colección de espadas, que es la foto de Catarroca, es una foto muy famosa que está él con las 7 espadas de lazo, o sea, del 16, 17 espadas de lazo, que es la que le envió a André Breton, y luego el otro, el L'Art Magique, se lo dedicó al hombre rodeado por las 7 espadas, decía Breton en la dedicatoria de L'Art Magique. Pero esas 7 espadas se las vendió todas, eran magníficas, porque quería las medievales, y esas son las que sí, esas son las que todavía existen, las tenemos mi hermana y yo. Lourdes y yo las tenemos repartidas, las espadas medievales. Yo, Victoria, yo he tenido a lo largo de mi vida 2 encuentros con tu padre, ninguno de ellos físico. Físico no, pero eso igual. Ya. O sea, físico no, oye. Pero bueno, el segundo, por supuesto, fue cuando me metí a bucear, claro, que llegaría a ser Gárgoles y Vides, pero el primero fue muchos años atrás, cuando yo era joven poeta
Sí. de vanguardia, Sí. y entonces me encontré con una antología que había sido editada en Alicante y de la que se había ocupado un poeta que se llamaba Albi, que era un discípulo de los postistas. No, pero de Carlos, y eso de era, Carlos del Mundo. bueno, y ahí estaba Carlos el Mundo de Claro, Ori, claro. estaba Cirlot, estaba Chicharro, Chicharro, el pintor, claro, ¿no? Y no sé si claro. estaba también Ginés de Liema, Claro, no este sí, llegó sí, después. sí, tal. claro. Bueno, y allí había en fin, una tanda de poemas, una serie de poemas, Sí. 3 o 4, que me fascinaron porque no cabía llegar más lejos en la vanguardia, en el surrealismo, no sé, en fin, en la estrategia de lo absurdo. Sí. Y yo no sé si eran de tu padre o de Juan Eduardo Cirlot, Juan Carlos Cirlot, eran poemas porque para... lo hacían juntos. Poemas algunos. para arcangelesas muertas, en las Ah, cuales ya. se dirigían a las A lo de arcangelesa en ya te digo lenguaje yo que de es arcángeles, que era un eso, lenguaje gente que absolutamente se- ininteligible, arcangelesa. sin conexión Porque ninguna lo con estaba el idioma inmensamente conocido, ¿no? feminizando todo. Pues sería de tu padre. Seguro. Arcangelesa es seguro, es un término que solo Busca esos, Ya esas lo cartas o buscaré. poemas arcangelesas muertas. No lo conozco, fíjate. Totalmente ininteligibles, claro, es un Totalmente. puro juego fonético, como ese célebre capítulo de Cortázar, Sí. en el que evoca, Sí. bueno, un coito, evoca Sí, un sí, polvo, sí. ¿no? Sí, También sí. con un lenguaje Con un totalmente lenguaje así. fonético puro, sí. Sí, sí. Una pregunta. Estabas hablando del amor cortés, Sí. que el caballero tenía que ser muy delicado con la dama, y de pronto me ha parecido entender que llegaba Blanchefleur con la camisa y sin prolegómenos ya se iba a la cama, entonces me ha sorprendido mucho eso, ¿no? De pronto, Sí. como que no pegaba mucho en la historia. Sí, sí. Sí, la escena la describe muy bien, Chrétien, ¿no? Ella llega, entonces está muy desconsolada y entonces el otro está un poco asustado, porque dice, oye, ¿esto qué es, no? Pero bueno, la trae hacia sí, se meten juntos en la cama y ya está. No hay más descripción de Chrétien. Sí, sí. Me ha sorprendido por eso, que estás hablando de amor No, pero cortés, es ella, que- pero fíjate que es que en esa ella, época estaba muy... Pero es ella la que va a la cama de él. Claro, no le dejas ser Él, cortés, ¿no? ¿eh? Es ella la que se aproxima. Y además le está proponiendo, ella le está hablando de una situación terrible en la que vive, ¿no? Que es ese asedio y esa... bueno, un poco esa idea tan feudal de que la mujer es una propiedad como la tierra, en esa identificación tierra-mujer. Justamente toda su actitud es negativa contra eso, el famoso Clamadeu, que es el que la reclama, él quiere a ella y a la tierra, porque finalmente son dos cosas que van juntos. Es la mujer muy objeto y muy identificada con la tierra. Frente a eso, toda la actividad, la decisión de Blanchefleur, de decir, bueno, este me va a ayudar, o sea, que realmente es la voluntad de la mujer, no la del hombre, la que se manifiesta en la escena. Pero es siempre así. Siempre es la mujer. Por una parte, la mujer siempre busca amparo. Y por otra parte, la mujer es siempre la que atraviesa, la que da el primer paso, la que toma la iniciativa. Victoria, me Sí, gustaría Javier. preguntarte si exploras en este libro que vas a publicar la relación entre Chrétien de Troyes y María de Champaña. Me la has citado muy de pasada, sí. pero No me refiero a nada porque el caballero de la carreta no lo trato para nada. no lo tratas mal. No, lo más difícil para mí ha sido sintetizar, porque realmente la escritura griálica, claro, os estoy hablando, las continuaciones solo pues son 100.000 versos. Entonces, claro, es inmenso, inmenso. La María de escritura. Champaña fue hija de Leonor de Aquitania. Sí, de Luis. Y de Luis, VII. eso es. Es la primera mecenas que conocemos de Chrétien de Troyes, María. Y eso explicaría también la enorme difusión que tuvo Chrétien de Troyes en Francia e Inglaterra. Sí, claro. O sea que sería la... Bueno, es que la corte de Champaña es una de las cortes también más importantes de la época. Y que además sabemos que habían otros escritores, Gautier d'Arras, el autor del Heracle, también está en la corte de María de Champaña. Ellos concentran gran parte de la escritura en francés, está en la corte de María de Champaña, como previamente lo había estado en la de Enrique II de Plantagenet. Es decir, hay tres cortes fundamentales que son las que impulsan toda la literatura en lenguas vulgares, que es la de Enrique II y Leonor de Aquitania, esta es la primera, la segunda es la de María de Champaña y la tercera es la de Felipe de Flandes. Estas son las tres grandes cortes que promueven la literatura en lenguas vulgares en el siglo XII y de donde nacerá realmente lo que yo considero que es el modelo de la novela moderna, lo encontramos en Chrétien.
Javi, ¿qué hacemos? ¿Se levanta esta sesión y se sigue con...? A las 12. Tenéis libros de Victoria aquí. Con...